Ya nos acompaña aquí en el estudio la maestra Ixchel Guadalupe, experta en derechos humanos, justicia social y violencia de género, entre otros. Maestra, bienvenida, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, David. Gracias por recibirme nuevamente en el estudio. Pues hoy vamos a hablar de algo que se conmemora este mes, que se celebra. También se vale, en este caso, decir se celebra este mes, y es la diversidad sexual. ¿De dónde partir con este tema para justamente tratarlo, para abordarlo? Fíjate que a mí me gustaría partir de que más allá del conmemorativo, incluso más allá, hay personas que dicen, ay, es que es moda, ¿no? Y por eso lo están platicando. Más allá de esta idea de que es moda o marketing o de vestir toda la ciudad, redes sociales y negocios de colores, en realidad todo tiene que ver con reivindicar los derechos de las personas de la diversidad sexual, ¿no? Su derecho a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a una vida libre de violencia, por mencionar algunos. Es decir, es reconocer a las mujeres lesbianas, a los hombres gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvesti, pansexuales, queer, intersexuales, asexuales y todas las otras expresiones, orientaciones, identidades de género que son diversas a la heteronormatividad. Y voy a hacer una pausa acá porque ya sé que lancé un montón de conceptos que de pronto no estamos familiarizados, ¿no? Para poder entender la diversidad sexual, yo diría que es importante que manejemos o conozcamos tres conceptos claves, que es la expresión de género, la identidad de género y la orientación sexual. Voy uno por uno desglosándolo. Por favor. Yo creo que esos tres conceptos que acabas de decir son con los que, y ni modo voy a decir sobre todo los de mi generación, que no tuvimos esa educación, se nos cruzan los cables, nos hacemos pelotas, pero muchos sí queremos entender. Te sorprenderías también los de mi generación, sí, y más también, abajo, ¿eh? Bueno. Pero bueno, la expresión de género entonces es esta más fácil de identificar porque es la que podemos observar, la que podemos ver. Es decir, la persona o las personas, cómo nos vestimos, qué utilizamos, si usamos maquillaje o no, el peinado, incluso nuestro lenguaje corporal. Y entonces la expresión de género puede ser masculina, femenina, andrógina, no binaria. Y es importante porque la expresión de género no necesariamente coincide con o tiene que coincidir con tu identidad de género. A ver, la identidad de género es esto que es personalísimo, particular de cada quien. Yo cómo me identifico. En la expresión de género es cómo me veo, cómo me muestro, y la identidad de género es cómo me identifico. Y entonces puede haber existen diversas identidades de género. Por ejemplo, le llaman cisgénero a aquellas personas que nos identificamos con el sexo asignado al nacer. Me voy a utilizar a mí de ejemplo. Yo nací biológicamente mujer, me identifico como mujer, entonces esta es mi identidad de género. Si fuera biológicamente hombre, alguien que haya nacido biológicamente como hombre y se identifica como hombre, entonces esta es su identidad de género. Pero también hay personas que no se identifican con su sexo biológico y entonces estaríamos hablando de las personas transgénero. Por ejemplo, una mujer que nace biológicamente mujer, pero que se identifica como hombre, entonces es hombre trans. Un hombre que nace biológicamente como hombre, pero que se identifica como mujer, entonces es mujer trans, ¿no? Esta es su identidad de género. Podemos hablar también de que existen personas no binarias, aquellas que rechazan o que no se identifican con lo masculino o lo femenino. Género fluido, como su nombre lo indica, son aquellas que su género va a fluctuar dependiendo del tiempo o de alguna circunstancia específica. Pero también existen personas agénero, es decir, sin género, que no se identifican con ningún género. Y algunas personas bigénero, que su identidad de género está conformada por la combinación de dos géneros. Esto por mencionarles algunas, ¿no? Entonces vamos hasta aquí un repaso con mi ejemplo. Yo, Ixchel, nací biológicamente mujer, me identifico como mujer, esta es mi identidad de género, pero además mi expresión de género es femenina. ¿Por qué? Porque aunque la ropa no debería tener género, utilizo lo que socialmente, culturalmente dicen, pues son productos o cosas, prendas de mujeres, ¿no? Aquí tenemos estos ya dos elementos, pero les decía que tenemos que traer un tercer elemento a la ecuación, que es la orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver con esta atracción erótica, afectiva hacia las otras personas. Es decir, ¿quién te gusta? ¿No? Expresión de género, cómo me veo. Identidad de género, cómo me siento, cómo me identifico. Orientación sexual, quién me gusta. Y acá también hay diversidad de orientaciones sexuales. La más conocida culturalmente es la heterosexualidad, ¿no? Cuando te gusta una persona contraria a tu sexo.
La homosexualidad es cuando te gusta una persona de tu mismo sexo. Bisexualidad es cuando te gusta una persona que es contraria a tu sexo, pero también de tu mismo sexo. Pansexualidad es cuando te gustan todas las personas, es decir, por el simple hecho de ser personas independientemente de su identidad de género o de su expresión de género. Te podría gustar sin importar su identidad o su género asignado. Correcto. Te gusta la persona y podría ser cualquiera. Así es, cualquier persona por el hecho de ser persona. Muy vaya, bien. ¿no? Pero se diferencia de la polisexualidad, porque en la polisexualidad puede gustarte varias identidades o varias expresiones, pero no todas, como en la pansexualidad, ¿no? También tenemos personas que son asexuales. Asexuales es que no tienen una atracción o no desarrollan atracciones eróticas, afectivas, sexuales hacia otras personas. Y tiene una diferencia con las personas grisexuales, porque en la grisexualidad, aunque es escaso, pueden llegar a sentir alguna atracción erótica por alguien, en pocas ocasiones. Muy bien. Podemos hablar también de la demisexualidad. La demisexualidad son aquellas personas que para poder sentir una atracción erótica afectiva necesitan desarrollar un vínculo emocional con la persona, independientemente de su identidad de género o de su expresión de género. Es decir, necesitan tener este vínculo para poder desarrollar la atracción, ¿sí? Muy bien. Androsexuales, por mencionar uno más, ¿no? Androsexuales son aquellas personas que tienen estas preferencias por las identidades o expresiones de género masculinas, es decir, hombres trans, personas no binarias con expresión masculina o cualquier otra persona con esta expresión masculina, ¿no? Cómo se muestran, cómo se ven. Muy bien. Más allá de querer acá decirles un glosario de todas las identidades o orientaciones que hay, me parece que es un ejercicio de visibilizar que existen otras aparte de la heteronormatividad, porque nuestro pensamiento, nuestro criterio funciona de forma heteronormada. Y acá les quiero compartir una situación personal. Cuando yo recién empezaba mis vidas laborales, trabajé como asistente en un consultorio psicológico. Y entonces en una ocasión llega una chica que yo ya conocía porque era paciente recurrente con otra mujer. Cuando yo le informo a mi jefa, a la psicóloga, en ese momento le digo, ya llegó tu paciente y su paciente trajo a su mamá. O sea, en mi cerebro heteronormado asumió que esta mujer iba a entrar y que si entraba con otra mujer había cualquier relación, podía ser su hermana, su tía, su amiga, pero nunca iba a asociar, no, su pareja. Exacto, Ya. que era su pareja, ¿no? Y esto es importante identificarlo, porque si bien no hay malicia, no hay intención de daño, nuestro pensamiento sigue asociando que las personas son heterosexuales, ¿no? Entonces, yo creo que esta es nuestra primera responsabilidad como sociedad, empezar a deconstruirnos, porque es nuestra aportación a erradicar las violencias que viven estos grupos de atención prioritaria. Y es que es muy bárbaro porque ahorita antes de entrar al aire me decías, ¿no? ¿En qué años estabas en la universidad? Ajá. Pero Ya llovió, en el 93. Antes de eso, por ejemplo, en el 90 es apenas cuando la homosexualidad se deja de considerar como una enfermedad. O sea, y el 90 para mí fue ayer, ¿no? Es algo muy reciente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tuvo que intervenir para decir, no es enfermedad, es una variedad de la sexualidad humana. Y esto es gravísimo porque hasta el día de hoy hay países, lugares en donde sancionan a las personas de la diversidad sexual solamente por ser, solamente por expresarse o por gustarles a alguien diferente a la heteronorma. Claro, y hay países que ejecutan. Así es, Que la pena de muerte. asesinan a las personas de la diversidad sexual. Me parecen que todos los temas son súper interesantes y evidentemente no vamos a poder desglosarlos como ameritarían cada uno de ellos, pero una parte interesante que creo que de repente coincide con todos los conceptos es esta idea reduccionista que tenemos muchos sectores o que hemos tenido muchos sectores o generaciones o personas de ciertas comunidades, me refiero a esta visión reduccionista de los órganos sexuales. O sea, creo que eso es bien común. Es decir, se piensa que en función de eso es como debería de ser tu vida o la manera de vestirte o quién te tiene que gustar, y eso nos remite, por ejemplo, al asunto de mi expresión de género. Porque leí algo bien interesante, Ixchel, que es, pues si nos vamos a cierto siglo, no me acuerdo cuál era, pero tenía que ver creo que con muy cercano a los siglos de oro, y decían, pues en esa época
los hombres eran los que vestían de rosa, los que se maquillaban, los que usaban tacones, los que usaban peluca, y era lo bien visto, ¿no? Entonces, de repente, esto que tú dices de deconstruirnos, pero deconstruirnos como, pues, aprendiendo, escuchando, también leyendo, educándonos, maestras. No podemos decir que esto sea tampoco un tema tan fácil con tantos años de esta situación que tú decías de heteronormatividad. Así es. Pero clavada en nuestros cerebros profundamente. Así es que implica también un ejercicio neurológico y conforme más crecemos o más edad tenemos, nuestro cerebro le cuesta un poco más de trabajo hacer sinapsis. La sinapsis es esta conexión entre neuronas cuando concilias un aprendizaje. Entonces, desde esta parte yo entiendo que es complicada, pero también le tenemos que sumar la parte humana, ¿no? A veces hay muchos comentarios que son violentos, que son discriminatorios, solamente porque nuestro cerebro no lo logra clasificar. Y yo creo que si estamos ante una situación en donde no hay violencia, porque estas personas, a las comunidad de la diversidad sexual se les juzga solamente por ser, creo que es importante apelar también a esta humanidad. Y en ese sentido, en lo que mencionabas del género, es que sí, es verdad, tenemos que entender este género o el género como todos estos elementos culturales, comportamientos que asociamos o que identificamos por las influencias culturales. De acá que los baby showers o los sex reveal, que ahorita están tan populares, ¿no? Si sale niña, entonces hacen humo rosita. Si es niño, hacen humo azul o polvitos azules, no sé. Y todas las cosas que se regalan en esto, pues son asociadas al género, culturalmente. Si son hombres, les regalan juguetes incluso bélicos, de guerra, deportes, ¿no? Cosas azules. Y si son niñas, princesas, ositos, como más enfocadas a la ternura, algo más sensible. Pero el género, la verdad es que, como mencionas, pues cambia con el tiempo y tampoco es estandarizado, cambia de un lugar a otro. Mi concepción de género o la concepción de género que tenemos en México es diversa a la concepción de género que tenemos en otros países, ¿no? Oye, ¿y qué responder cuando se dan este tipo de cuestionamientos como con el que iniciabas tu explicación, de que no, esto es una moda, va a pasar, porque ahí pues tendremos que revisar la historia, no solamente de la orientación, sino también de todos los demás conceptos, porque muchas personas, yo he escuchado que insisten en que no es cierto, pues por ejemplo los trans, yo cuando era joven no existían. Así tal cual, no lo estoy inventando, lo estoy repitiendo, lo estoy citando para preguntarte, maestra. Sí, las personas de la diversidad sexual siempre han existido y es importante reconocerlas. Creo que en la actualidad también las redes sociales y que hemos evolucionado un poco, espero, ha hecho que estos temas sean más visibles, ¿no? Y que deben de seguir siéndolo más visibles, porque de hecho, por ejemplo, no sé cuánto ande de tiempo tú me indicas. Sí. Pero estaba revisando y hay un ranking para las personas de la diversidad sexual cuando desean ir de turistas. Hay un ranking que se le conoce como gay friendly, para que puedan identificar cuáles son estos países en donde no sufren tanta discriminación. Donde va a ser seguro que vaya. Exacto, y eso a mí me parece una barbaridad, ¿no? O sea, todos los espacios tienen que ser seguros para todas las personas. Este es un ranking de 216 países, si no me equivoco, que por cierto el primer lugar lo tiene Canadá, el último Yemen, y México está en el 36, pero es un ejemplo de cómo, aunque creemos que en la actualidad estos temas pues ya son más visibles, los podemos platicar, quizá un poco también por las redes sociales, el internet, que nos permiten estar más informades, pues en realidad es que todavía tenemos muchos retos que construir, ¿no? O sea, hay barreras muy grandes, como el no poder garantizarles su derecho al turismo y su derecho a la seguridad. Y tendremos que agregar entonces también, me dice el sentido común, maestra, la parte de cómo afectan las políticas públicas de una administración. Y de repente ahorita mucho va a decir, se está refiriendo a Estados Unidos. No, me podría referir a muchos países que pueden estar viviendo lo mismo respecto, por ejemplo, cómo pues ahora les están retirando su derecho a su identidad de género en sus documentos a muchas personas alrededor del mundo, pero que ya lo tenían y se los están quitando.
Sí, así hay un doble daño ahí, ¿no? Y los estados tienen que apostar por la reparación del daño, porque como dices, no solamente es Estados Unidos quien sanciona estas diversidades sexuales, también está Rusia, por ejemplo. Yemen es de los lugares más violentos, justo ahí aplica la pena de muerte para las personas de la diversidad sexual que mencionabas al principio. Entonces sí hay que hacer un análisis de cuáles son estos retrocesos que estamos viviendo en la actualidad y por qué nos asusta tanto, ¿no? Estas personas, insisto, no solamente están siendo sancionadas por a quién deciden, con quién deciden juntarse, con quién deciden experimentar su sexualidad, cómo deciden verse o vestirse y cómo deciden identificarse. Entonces, me parece un absurdo porque en realidad están siendo sancionadas solamente por ser. Claro. Maestra, te agradezco mucho, como siempre. Algo para cerrar, antes de despedirnos, algo que nos haya faltado decir que sea importante o algo a manera de conclusión. Claro, pues yo pienso que hay que apostar porque todos los espacios sean seguros para todas las personas y que recordemos que no se trata de ser iguales, sino de respetarnos en nuestras diferencias y a partir de eso actuar desde la empatía, desde nuestra conciencia para garantizar los derechos humanos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Y buen fin de semana. Es la maestra Ixchel Guadalupe, experta en derechos humanos, justicia social y violencia de género, entre otros. Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Escúchalo por 860.